Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo apartado en Value Solutions. Mi nombre es Francisco Baena, director general de Value Solutions aquí en Cuernavaca, y la verdad es que estamos muy contentos de poder anunciarles de estos videos que vamos a estar haciendo periódicamente o semanalmente quizá, para resolver todas las dudas y por supuesto también dar contenido de valor para todos nuestros escuchas, ¿no? Y para todas nuestras visualizaciones y todos nuestros amigas y amigos que nos ven a diario por las redes sociales. Entonces, el día de hoy quiero hablar sobre un tema muy interesante, el cual creo que ha tenido un gran furor en algunos videos y algunos comentarios que he visto, porque siento que no hay mucha información respecto al tema, ¿no? Y es justamente del tema de los podcasts, ¿no? ¿Cómo hacer un podcast efectivo este 2023? Y así quiero titular el video porque de verdad hay muchísimos clientes, amigos que me dicen: oye Paco, es que quiero hacer un podcast, pero no sé cómo, no sé con quién, o no sé cómo estructurar un podcast, no sé cómo conseguir los invitados, qué tipo de cámara ocupar para el podcast, qué tipo de micrófono, puedo ocupar el micrófono de mis audífonos, cómo funciona, ¿no? Entonces, este video es únicamente introductorio para aquellas personas que están interesadas en hacer un podcast o que quieren saber un poco más al respecto. Así que si te gusta el podcast, si quieres hacer un podcast o te gustaría hacer uno, pues quédate, porque aquí vas a aprender todo lo necesario para que puedas hacer el tuyo. Esta primera parte, por supuesto. Ya si la gente le gusta esta parte, pues posiblemente tengamos más secciones más especializadas sobre este tema. Y como tema principal, como número 1, yo lo pondría: ¿qué se necesita? ¿Cuál es el primer paso para hacer un podcast? El primer paso principalmente es que tengas ganas de hacerlo y que estés comprometido a hacerlo, porque dado que es una responsabilidad, al final es un trabajo que vas a tener que estar haciendo constantemente, entonces tiene que ser algo que te apasione y tiene que ser un tema que te guste muchísimo, ¿no? Y yo definiría al primer paso como el concepto, ¿no? ¿Cuál es el concepto del podcast que quieres hacer, no? ¿Quieres entrevistar empresarios? ¿Quieres que sea un podcast de un monólogo? ¿Quieres contar historias? Va a depender mucho del tema que tú elijas para formar un concepto de este podcast, por supuesto, ¿no? Y claro, tienes que tener una pasión intensa por este tema, tienes que darle un toque personal y también, por supuesto, aportar valor, ¿no? Siempre se los he hecho en otros videos, lo hicimos en el de video marketing también, que lo dejo aquí arriba, lo hicimos también en el otro de la importancia de los videos corporativos. Igual, siempre lo he dicho, ¿no? Es muy importante que siempre ofrezcamos valor a nuestros posibles clientes y a las personas que nos ven en redes sociales para que se queden más pendientes de nuestros próximos contenidos. Después del concepto, ya que tengas definido el concepto, no sé, supongamos que quieres entrevistar al sector empresarial, ¿no? Quieres hacer un podcast completamente empresarial, donde quieres invitar a Salinas Pliego, quieres invitar a un Carlos Slim, quieres invitar a todo este tipo de personas. Ese es como el top que tú quisieras, ¿no? A donde quisieras llegar. Entonces, ya que tienes esta estructura, pues obviamente ya no te puedes mover de ahí. Siempre tienes que entrevistar personas que sean en ese nicho. Por eso tienes que ser muy cuidadoso a la hora de elegir el concepto del podcast, porque una vez definiendo el concepto, pues ya no te puedes salir de esa línea, porque si no, pues es un poco confuso, ¿no? Posterior a eso, yo en el tema 2 pondría el logotipo, ¿no? El nombre. El nombre como tal es sumamente importante para que tú puedas definir qué tipo de nombre es, qué tipo de estructura va a tener, para que también del nombre se puedan hacer cosas padrísimas y puedas tener en este sentido pues una mayor estructura, ¿no? Yo sí te recomiendo que tengas ayuda de un diseñador gráfico, porque definitivamente, digo, he visto muchos videos en YouTube, ¿no? Tú puedes hacerlo por ti solo, ¿no? Y sí, en efecto sí puedes. Te puedes meter a Canva y poner un nombre y te salen 1.000.000 de logos, que ya son 1.000.000 de logos ocupados por medio mundo. Entonces, pues realmente no le damos esa calidad, pues no va a ser bueno, ¿no? Yo te recomendaría que hagas un esfuerzo y contrates un diseñador para que puedas tener un buen logotipo y, por supuesto, que te elijan un buen naming para que puedas tener algo padrísimo, ¿no? Como tema 3, yo definiría también el público. ¿A qué público quieres llegar? ¿Cómo quieres que tu podcast ayude en este sentido a las personas que te ven o te visualizan, ¿no? Y quieres hacer un contenido interactivo, ¿qué tipo de preguntas vas a hacer? Todo este tipo de cuestiones tienen que tener, o este tipo de preguntas tienen que tener una estructura para que tú a la hora de entrevistar a las personas que vayas a tener como invitados, pues ya tengas algo estilizado, ¿no? Ya tengas una estructura para saber qué va al inicio, qué va en medio y qué va al final, ¿no? De esta forma sabes qué preguntar al inicio, qué preguntar en medio y qué preguntar al final para que sea un poco más interesante, ¿no? Entre otras cuestiones, digo, eso ya lo comenté, es necesario que tengas un formato, ¿no?
si va a ser entrevista, si va a ser monólogo, si va a ser un tema de conversación, etcétera, ¿no? Y lo que muchos me preguntan, oye, ¿cuánto tiene que durar un podcast? Bueno, pues la respuesta es que puede durar el tiempo que tú quieras, pero no es lo recomendable. Yo te recomendaría que un podcast, si estás iniciando en esta industria, durara alrededor de 15 a 20 minutos, máximo. Digo, obviamente, si el tema se extiende un poquito más, pues sí lo podrías extender un poco más. Pero sí te recomendaría que estructuraras bien tus invitados y, por supuesto, también el tiempo, ¿no? Y que fueras muy medido con el tiempo, porque seamos honestos, realmente ahorita TikTok, lo estamos viendo todos los días, son temas rapidísimos. Entonces, si haces un contenido de 1 hora y media, pues es complicado que siendo un podcast nuevo, pues se quedan a ver toda la entrevista, a menos de que estés entrevistando a alguien completamente importante y relevante en todos los sentidos, ¿no? También es muy importante el tema de la forma. ¿Y a qué me refiero con este tema? Pues que tu podcast tenga una estructura, ya tienes la entrevista, ok, padrísimo, ¿no? Ya entrevistaste a la persona, todo está bien, pero tus animaciones, tus entradas, tus salidas, tus pausas comerciales, es muy importante que también cuentes con estas herramientas para que de alguna forma tu podcast se vea un poco mejor y digamos que de alguna forma tengas algo superior a todos los podcasts que a veces se llegan a hacer en redes sociales, ¿no? Para las personas que no sepan qué son entradas y salidas, pues bueno, es una pequeña animación que va antes de la entrevista para que pongas tu logo, tu nombre, ¿no? Por ejemplo, si el podcast se llama Platicando con Paco, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, en la entrada, Platicando con Paco, el mejor podcast de México y el mundo, entrevistando a las mejores personalidades, bla, 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 ¿no? Entonces, así le haces saber a las personas que te ven, pues mira, es un programa donde se entrevista un tema artístico, es un tema deportivo, es un tema político, ¿no? Tus pausas comerciales, en el caso de que ya tengas patrocinadores, pues poner, en un momento comenzamos, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos, ¿no? Suponiendo, ¿no? Y la salida, ¿no? Esto fue Paco Podcast, ¿no? Visualízanos todos los viernes a partir de tal y tal hora, ¿no? Es importante que lo tengas. Es importante también que, pues, yo te recomendaría, lo puedes hacer tú también, pero sí estaría padrísimo que pudieras contratar a una persona que se dedique al tema audiovisual para que te pueda facilitar estas herramientas y evidentemente puedas tener un mejor resultado. Si quieres tener más información sobre entradas y salidas, también contamos con ese servicio, así que no te preocupes, puedes contar también con nosotros en ese sentido. En el tema del equipo, que creo que haremos un siguiente episodio para hablar sobre qué equipo necesitas para hacer un podcast, ¿no? Porque evidentemente volvemos a lo mismo, ¿no? Digo, yo no quiero criticar y no quiero que esto sea un tema polémico porque al final es mi opinión y eso es lo que yo opino, ¿no? Al final mucha gente podrá opinar de diferentes formas, pero a mi experiencia personal, ya teniendo una productora, ya filmando ciertas cosas, ya teniendo experiencia en esto, me doy cuenta de que, pues sí, a veces no es bueno hacer todo uno mismo, ¿no? Realmente por eso hay gente que estudia ciertos temas, hay gente que se dedica muchísimas horas a la cámara, muchísimas horas al audio. Entonces, no es lo mismo que un youtuber te diga, no, sí, lo puedes hacer tú solo con tu celular. Pues sí, evidentemente sí lo puedes hacer tú solo con tu celular, pero la diferencia va a ser radical. No es lo mismo que hagas el video con tu iPhone, que hagas el video con una cámara que te cuesta 50,000, 60,000 pesos, ¿no? Evidentemente las diferencias son completamente altas, ¿no? Igual el audio, no es lo mismo grabar el audio de los audífonos, del micrófono de los audífonos, bla, 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 a que lo hagas con un Shure o con un AKG, ¿no? Un micrófono ya de condensador, ¿no? Yo te recomendaría, si les interesa más al respecto, podemos hacer una segunda sección sobre qué equipo utilizar si eres una persona principiante, si eres alguien que ya quiere más equipo, más experiencia, y ya podemos hablar de temas más específicos, pero sí te recomendaría como tal una interfaz de audio sencilla de 2 canales, 3 canales, no necesitas más, para ti, para tu invitado y quizá para otro invitado. Te recomendaría también unos micrófonos de condensador y por supuesto algún programa para que puedas editar estas entrevistas, ¿no? Ya sea Adobe Premiere o Final Cut Pro X o DaVinci Resolve, entre muchas otras variantes que existen, pero evidentemente también para eso necesitas tener experiencia en este ramo, por supuesto, ¿no? Otro tema que nos preguntan mucho, ¿no? Ok, ya tenemos el nombre, ya tenemos las entradas y salidas, ya tenemos los logotipos, ya hicimos la landing page, ya hicimos el Facebook, el Instagram, el TikTok. Padrísimo, Paco. Pero ¿sabes qué? Ahora nos faltan los invitados, ¿no? Y en este sentido, pues, ¿cómo conseguimos a los invitados, ¿no? ¿Cómo se consiguen a los invitados? Bueno, hay diferentes formas de conseguir a los invitados sobre tu tema, ¿no? También tienes que ser muy cuidadoso al elegir el tema, ¿no? Porque si te vas a un nicho muy específico,
pues va a ser complicado que consigas tantas personas que estén en ese nicho, ¿no? Que te puedan otorgar esa información. Entonces, trata de que tu nicho sea un poco amplio al principio y ya después lo puedes ir limitando poco a poco. Yo te recomendaría para poder tener invitados especiales, primero, pues empezar con los amigos, personas interesantes que tal vez estén en tu círculo, que pueda ser fácil de entrevistar, para que vayas agarrando experiencia y puedas ir grabando un podcast, no sé, con un abogado, dependiendo del género que tú quieras hacer del podcast, ¿no? Tu concepto. Y después, pues bueno, también existe el email marketing. Escríbeles, oye, tengo un podcast, esta es mi imagen, entrevisto tales y tales personas, me gustaría entrevistarte, ¿no? LinkedIn también es una excelente herramienta para que puedas acceder a estos datos. Entonces, yo te recomiendo mucho el email marketing, tus amigos, familiares, personas conocidas. Y también, por supuesto, en otro apartado, pues LinkedIn es una excelente herramienta, ¿no? Y contactarlo por las redes sociales también es una excelente idea, ¿no? Como siguiente tema, que creo que es el último de este video, les comento que vamos a hacer muchos más si es que así lo quieren. ¿Cuál es el tema de la difusión, ¿no? Que es un tema completamente importante, creo que fundamental, porque al final pues ya tenemos el podcast, ya tuvimos el invitado especial y ahora sí, Paco, ¿a dónde lo vamos a difundir? Y esa es la clave de la que vamos a hablar en este momento, ¿no? ¿Cómo consigo vistas? ¿Cómo puedo monetizar? ¿Cómo puedo subir mis videos? Pues bueno, ya una vez teniendo el video, pues yo te recomiendo que de esos 30 minutos de tus preguntas que le vas a hacer a tu entrevistado, pues ya tengas ahí, por ejemplo, si la persona habló de algo muy, muy especial o algo que le duele mucho, algo que fue especial en el podcast, pues que selecciones un minuto, lo adaptes a un formato para que pueda estar en Instagram Reels, pueda estar en TikTok y pueda estar en YouTube, y haz videos de 1 minuto. De esta forma vas a atraer audiencia con títulos específicos, ¿no? Como algo relevante que pasó en la entrevista. No sé, mis padres me abandonaron, ¿no? O qué es vivir con 10 pesos al día. No sé, algo relacionado con el tema del que se habló en la entrevista anteriormente, para que puedas ir segmentando y la gente cuando ve el título pues se impresione y quiera quedarse a ver el video completo. Obviamente ya en la descripción pues pondrías el video completo con el link de YouTube para que puedan acceder a la entrevista completa, ¿no? De esta forma vas a ir teniendo Reels, vas a ir teniendo TikToks y tú vas a ir midiendo cuáles de estos TikToks tienen más éxito que otros y vas a poder llegar a una conclusión y vas a poder ir haciendo mediciones para ver qué es lo que te funciona, qué tal vez no te funcionó tanto, para que de esta forma puedas tomar mejores decisiones a la hora de hacer más contenido. Y pues bueno, si te gustó este primer video introductorio, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darnos like en Facebook y si quieres la parte 2 para irme a temas más específicos, con gusto lo podremos hacer. Recuerda que también si eres un apasionado del podcast, de las redes sociales, nosotros somos una productora audiovisual y somos una agencia de marketing. Entonces igual si no tienes un espacio adecuado en casa para grabar o quieres grabar un podcast ya a un nivel profesional, también cuentas con nosotros. Tenemos un espacio padrísimo aquí en Balú. Tenemos green screen, cámaras profesionales, switcher, iluminación de última gama, un equipo súper equipado para que puedas atender todas tus necesidades y por supuesto que veas esto a futuro. Y también, pues ahora sí que como dicen, no te agüites, porque al final pues esto es un proceso, ¿no? No tu primer podcast va a ser excelente, ni tu segundo ni tu tercero, habrá cosas que vayas modificando en el camino. Sin embargo, pues siempre estaremos nosotros para apoyarte en lo que podamos y por supuesto también abrir un podcast, ¿no? O abrir, por ejemplo, un apartado de cursos para las personas que quieran hacer un podcast y cómo empezarlo, ¿no? Para nosotros es un placer y estaríamos honrados de que nos puedan ver y visitar. Así que, bueno, les mando un fuerte abrazo. Esto fue el primer episodio en Balú Solutions de temas introductorios, cómo hacer un buen podcast para este 2023. Así que, si te gustó, suscríbete, danos like o comparte este video. Nos vemos.